la Trinidad una doctrina bíblica? Vamos a pensar en eso bíblicamente. Ya hace algunos meses atrás estuvimos hablando acerca de algunas cosas asombrosas que algunos personajes cristianos públicos han dicho respecto a ciertas cosas relacionadas con la deidad de Cristo. Y creo que más de un canal se ha expresado acerca de este tipo de puntos que son esencialmente doctrinales en la fe cristiana. Otro tema doctrinal bastante profundo en la fe cristiana es justamente este tema de la Trinidad. ¿Por qué hacer tanto énfasis en cuestiones doctrinales si el cristianismo, por lo menos en la forma como lo experimenta la mayoría de personas, es esencialmente una cuestión práctica? El cristianismo es algo que se experimenta. Alguien dirá, el cristianismo no es solamente dogmas y cosas que se estudian. Lo más atractivo del cristianismo probablemente sea su lado experimental, que se puede experimentar en la vida práctica. Pero aunque este punto es cierto y aunque el cristianismo también es una experiencia de vida diaria, la relevancia del cristianismo en realidad y el poder que tiene se basa en los fundamentos, y estos fundamentos son fundamentos esencialmente doctrinales. Creo firmemente, junto a otros estudiosos, que la Trinidad es esencial y fundamental en el cristianismo. Es decir, que no podemos tener cristianismo y deshacernos de la Trinidad y pensar que todavía tenemos un cristianismo entero. Es por eso que esta pregunta en sí misma es sumamente importante. Así que quisiera tomarme en esta oportunidad para poder explicarte un poco más acerca de lo que la Trinidad es. Y si es que hay argumentos a favor de la Trinidad en la Biblia. Por obvias razones no voy a abrir todo un caso para poder explicar a profundidad los fundamentos bíblicos de la Trinidad, debido a que este simplemente es un corto video. Pero quisiera presentar lo que voy a llamar argumentos a favor de la Trinidad. Argumentos que tú vas a encontrar en la Biblia y que de alguna manera pues argumentan a favor de la existencia de la doctrina de la Trinidad dentro de las Escrituras. Porque el cristianismo, más que experiencia nada más, es esencialmente verdad. Verdades que se comprueban en la Escritura, en la palabra de Dios. Así que vayamos por los argumentos a favor de la Trinidad. Es probable que con este objetivo termine realizando toda una serie de videos, porque el tema de la Trinidad de hecho es un tema muy amplio. Pero en esta parte solamente te mostraré argumentos que encontramos dentro del Antiguo Testamento. Así que comencemos. El primer argumento a favor de la Trinidad en el Antiguo Testamento sería la palabra Elohim. En el primer capítulo y el primer versículo de la Biblia encontramos este pasaje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra hebrea que se utiliza para designar a Dios es Elohim. Como todo estudioso sabrá, la palabra Elohim de hecho es una palabra plural. Plural es decir que no significa solamente Dios, sino literalmente significa dioses. Es interesante notar esta palabra Elohim porque el autor utiliza explícitamente esta palabra y no otra, para poder designar una especie de nombre a Dios. Recordemos que Elohim no es un nombre, es simplemente la forma como el autor designa quién es el que realiza la creación en Génesis 1:1. Y a este Dios se le llama Elohim, es decir, dioses. Ahora, ¿por qué la Reina Valera y otras versiones traducen Elohim como Dios, como uno solo? Porque el contexto de los pasajes indica claramente que se está hablando de un solo Dios. Añadido a esto de que Génesis es producto de literatura hebrea, judía, monoteísta, es decir, que solamente creían en un Dios, es claro entender el por qué se traduce Dios y no dioses. En otras palabras, Elohim se traduce Dios por el contexto propio del pasaje y también por el contexto histórico-cultural. Pero ¿cómo es posible que al referirse a un Dios se utilice una palabra tan confusa en términos de número? Si es un solo Dios, ¿no bastó decir pues simplemente Dios? ¿Por qué utilizar Elohim? Bueno, esta idea se refuerza cuando tú lees pasajes posteriores a este. Génesis 1:26, pasaje harto conocido, el autor nos escribe esto: dijo Dios, hagamos. Así que la palabra Elohim de alguna manera explica muy bien qué tipo de Dios se está hablando en este libro. Ahora vale aclarar que el propio hecho de Elohim nos da la idea de que Dios en sí mismo es un ser plural. No estamos hablando de varios dioses, sino una pluralidad dentro de un solo Dios. Hay otros que no están de acuerdo con este punto de vista y argumentan de que esto simplemente es una mala traducción de la palabra Elohim. Apuntan a pasajes como por ejemplo Salmo 82 versículo 6, donde dice: y vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. En Salmo 82:6 la palabra dioses es justamente Elohim. ¿Por qué en el Salmo 82 se traduce dioses y en Génesis 1 se traduce Dios? La misma razón que encontramos en la traducción que tuvimos al principio. El contexto del pasaje nos invita a poder realizar esa traducción. Si tú lees Salmo 82:6, claramente está dentro del contexto el entender que se está refiriendo a un grupo de personas. En este caso, propia interpretación del pasaje se refiere a personas que ejercían autoridad, reyes, gobernadores. Pero en el caso de Génesis capítulo 1, claramente se está refiriendo al Dios hebreo, al Dios de los patriarcas, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, estamos hablando de un solo
solo Dios. Por ello que la traducción más correcta que han optado todas las versiones es que Elohim sea pues simplemente Dios. Segundo argumento. En el Antiguo Testamento tenemos un argumento más y creo que se deriva del primero, que es entender que el Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, es presentado como una especie de pluralidad en uno. Como ya mencioné, Génesis 1:26, donde Dios mismo dice hagamos, como si Dios mismo fuera dentro de sí una especie de pluralidad. En Génesis 11:7 también encontramos en la historia de la Torre de Babel, que al momento en el que en la Torre de Babel los hombres se rebelan contra Dios, Dios dice descendamos y confundamos, obviamente haciendo referencia a una personalidad plural. Por supuesto, no son los únicos pasajes. Si tú encuentras en Daniel capítulo 7 versículo 9, en el cual literalmente dice así, y cito: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Creo que no voy a profundizar más. Aquí el anciano de días y la referencia de quién se siente el trono es pues obviamente Dios. Pero a la vez el pasaje como que inicia dejando en claro que hay una especie de variedad de tronos y en estos tronos se sienta uno. Por motivo de tiempo no podemos ahondar en otros pasajes más, pero es claro que en el Antiguo Testamento se tiene en cuenta un Dios quien en esencia parece ser una pluralidad. Algunos han objetado este tipo de textos en el que Dios expresa a sí mismo hablando de forma plural, diciendo que esta forma de hablar no es que compruebe de que Dios sea una pluralidad, sino que era una forma propia de los reyes hablar de forma plural. Ellos dicen que en antaño los reyes, cuando hablaban de sí mismos, ellos hablaban de sí mismos de una forma plural. A esta forma se le conoce como la forma majestática, y en cierta medida sí, hay registros en los que reyes del pasado hablaban de sí mismos en forma plural, debido a la autoridad que tenían. Pero hay un gran problema con esta postura, que en primer lugar no encontramos en ningún pasaje del Antiguo Testamento en el que los reyes hayan utilizado esta forma majestática. Y segundo, estamos hablando de un libro que precede al periodo de los monarcas en la historia hebrea. En otras palabras, no hay evidencia en la Biblia de que se haya utilizado esta forma majestática para poder referirse a Dios o a cualquier otro rey. Aquí Dios literalmente está hablando de sí mismo como si fueran varios en sí. Tercer argumento. Un tercer argumento sería interesante de notar es el Shema. Como muchos de ustedes sabrán, el Shema es prácticamente algo muy importante para los judíos. El Shema se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es a este pasaje al que muchos hacen referencia cuando tratan de contradecir la Trinidad, puesto que este pasaje parece decir que Dios es esencialmente uno, un uno indivisible. Sin embargo, cuando analizas este pasaje en sus términos originales, te darás cuenta que no estamos hablando simplemente de uno. En este pasaje, la palabra uno, de hecho en hebreo es ejad, y es el énfasis del pasaje en el Shema, que Dios es uno, Dios es ejad. Sin embargo, cuando tú ves esta misma palabra usada en otros pasajes de la Biblia, te harán comprender otro aspecto de esta palabra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 5, en la parte final del versículo se nos dice: y fue la tarde y la mañana, un día. Y la palabra un día es ejad, tarde, mañana, un día, ejad. En Génesis 2:24, pasaje harto conocido, encontramos: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ejad. El hombre y la mujer se unen formando un ejad, una unidad. Ahora, hablando de cómo el hombre, y me gustaría tomar este ejemplo, cómo el hombre y la mujer pueden llegar a complementarse siendo dos seres, hacerse uno solo. Si leemos este pasaje se nos va a revelar mucha información respecto a lo que la Biblia quiere decir cuando usa ejad, uno. Quisiera que retrocedas, por ejemplo, en el libro de Génesis 1:26, cuando dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora quisiera que tú entiendas esto. El Dios plural dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. A ver, en pocas palabras, entonces el hombre es la imagen de Dios. Pero en el versículo 27 leemos esto: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Como tú verás, aquí el Dios plural crea al hombre, haciendo referencia a uno. Pero el último versículo dice esto: varón y hembra los creó. O sea, el hombre fue creado como varón y mujer. En otras palabras, la imagen de Dios que se refleja en el hombre se manifiesta a través de un hombre creado a la forma plural de Dios. Dios crea al hombre con una pluralidad de géneros, varón y mujer. Tanto el hombre y la mujer son imagen de Dios, pero juntos
juntos son imagen de Dios. Cuando digo que juntos son imagen de Dios, no me refiero a que ninguno de ellos es imagen de Dios si estuvieran separados. Lo que digo es que la imagen de Dios se expresa en la unidad de ambos. Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 32, nos dice que esto es un gran misterio. Sin embargo, creo que es suficiente para poder ejemplificar cómo el hombre y su complejidad expresan esta pluralidad de la imagen de Dios. Una pluralidad de dos personas que vienen y se unen para hacer una sola carne. Creo yo es la forma definitiva de la pluralidad de Dios. Es la expresión definitiva de Elohim. Si bien es cierto, no he ahondado en argumentos aquí en el Antiguo Testamento para poder convencerte de que la Trinidad realmente existe en la Biblia, puesto que el video es corto, mi única intención es presentarte la idea de que la Trinidad en el Antiguo Testamento, de hecho, no es una idea descabellada. De hecho, si tú haces un estudio más profundo de esto, hay evidencia en literatura precristiana, literatura hebrea, literatura judía, que se replantea la interpretación de estos pasajes. Dios es un ser misterioso, Dios es un ser complejo, Dios es un ser que va más allá de lo que nosotros podemos ver y entender. Al hablar de la Trinidad en el Antiguo Testamento, no quiero que pienses que estoy definiendo a Dios de alguna manera. Debido a que es Dios, Él merece esa reserva, merece reservarse el título de ser un Dios misterioso, que excede nuestro conocimiento. Espero que este pequeño video haya podido llevarte a ti a pensar en lo fundamental que es la doctrina de la Trinidad y cómo la palabra de Dios nos brinda un vistazo al ser y la naturaleza de Dios.